El país integra, compañeros, sí, el público en general que en este momento se enganchan a la programación de Corape Digital TV. Les comentamos que nos encontramos al norte de la capital, específicamente en los exteriores del Ministerio del Interior, en donde, como podemos apreciar, familiares, amigos de Juliana Campoverde, joven que desapareció hace 11 años, han llegado hasta esta entidad. ¿Cuál es el propósito? Exigir a las autoridades que puedan continuar con los procesos de búsqueda, que se esclarezcan los hechos de cómo fue la desaparición de Juliana Campoverde. Podemos apreciar que están llegando hasta acá varios de los colectivos, también defensores de los derechos humanos. Vemos algunas pancartas en donde se menciona que el gobierno no ha cumplido con y ha esclarecido la desaparición de Juliana Campoverde. Hay que recordar que sobre este caso también existió uno de los responsables, que sería un pastor de la iglesia en donde acudía Juliana Campoverde. Nosotros vamos a ver si podemos hablar con Elizabeth Rodríguez, quien es la madre de Juliana Campoverde, para poder conocer de primera instancia. Señora Elizabeth, estamos en vivo, por favor, a nivel nacional. Coméntenos un poquito, son 11 años de Juliana Campoverde. Se ha pedido a las autoridades defina qué pasó aquel día cuando se supo de su hija. ¿Qué ha pasado también? Mira, ya han pasado 11 años que no hay una respuesta de parte del Ministerio del Ecuador ni de parte del Estado. Hay una sentencia donde la Corte dicta varias medidas de reparación integral, pero ni una se ha cumplido. Por eso hoy estamos aquí exigiendo al Ministerio del Interior para que se cumpla la medida de reparación integral, sobre todo las búsquedas de mi hija Juliana, que ya es 11 años que nosotros no tenemos respuesta y ya es hora de que nos den una respuesta. ¿Hasta cuándo nos van a tener en las calles, en los plantones, en las plazas? ¿Hasta cuándo nos dan una respuesta? Para nosotros, como madre de Juliana, me siento burlada de parte del Estado y yo quiero que ya me den una respuesta y que se busque a mi hija Juliana. En primera instancia se encontró culpable el pastor de la iglesia donde asistía Juliana. Así es, él apenas es sentenciado a 25 años. A pesar de que nosotros decíamos que investiguen a toda la familia pastoral, pero lamentablemente solo un pastor fue sentenciado. Y los cómplices y los encubridores no fueron vinculados al debido proceso. Lamentablemente, por tanta negligencia de fiscales y agentes, por eso nos encontramos todavía en las calles sin saber dónde está mi hija. Fueron varias búsquedas que se han realizado durante este tiempo. ¿Qué ha pasado con todos los indicios que se han recabado? Antes de la sentencia hubieron 20 días de búsqueda donde se encontraron 4 restos que no pertenecían al ADN de mi hija. Y luego de la sentencia lo único que hicieron es un análisis o un estudio del terreno donde mi hija fue lanzada, donde Jonathan Carrillo dijo que había lanzado el cuerpo de vida sin mi hija, pero lamentablemente solamente fue análisis del lugar donde había lanzado el cuerpo, pero no se hizo búsquedas como nosotros requerimos. Ya es hora de que ese lugar sea descartado. ¿Hasta cuándo no descartan apenas ese lugar? Para que ya busquen en otros si en caso no estuviera ahí. En varios de los casos de personas desaparecidas, una constante ha sido el cambio de fiscales, de agentes de investigación. ¿Pasó lo mismo en el caso de Juliana Campoverde? La verdad es que pasaron 11 fiscales, 10 que fueron incompetentes, que no dieron con el paradero de mi hija Juliana, agentes investigadores que solo se burlaron de mi dolor, del dolor de la familia, y siempre hubieron negligencias, no hicieron búsquedas a tiempo, no la buscaron ni viva ni muerta, no investigaron diligentemente. Por eso estamos aquí después de 11 años aún. ¿Cómo cambió desde ese 7 de julio del 2012 su vida también?
Para nosotros, desde aquel 7 de julio, nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas, jamás volverán a ser iguales sin Juliana. Nos falta todo, nos falta paz, nos falta tranquilidad, no podemos dormir en paz, no podemos estar sin Juliana y el Estado nos debe a Juliana, son 11 años que él tiene que responder. Es bien cierto que el Estado no fue el que desapareció a mi hija, pero sí tiene la obligación de darnos respuestas, unas respuestas dignas. Han pasado tanto tiempo, pero nosotros seguimos exigiendo y yo como madre no pienso detenerme a la búsqueda de mi hija, a exigir a que sigan buscando a mi hija, porque ya es hora, basta de burlas, ya es hora que tenga una respuesta digna, que ya es hora de que busquen a mi hija como debe de ser, no solamente que hayan reuniones y que solamente queden ofrecimientos y nada se cumpla. Hoy mismo, porque estamos aquí en el plantón, ahí sí nos dicen, tengamos una reunión. Mientras tanto, nosotros con los abogados habíamos entregado 3 informes o 3 oficios para que nos reciban a una reunión, pero nunca nos recibieron. Ahora sí, pasen nomás, no les recibimos. No debe de ser así, no tenemos que estar luchando para que recién nos reciban. ¿Hasta cuándo van a hacer tantas burlas? Yo como madre sí estoy indignada de todas estas falencias del Estado, que ni siquiera le importa a las personas desaparecidas. No le importó la desaparición de mi hija Juliana, ni tampoco la desaparición de otras personas que también buscan a sus hijos. ¿Qué pasó con las medidas dictadas en 2019? ¿Se han cumplido alguna de ellas? Ninguna medida de reparación se ha cumplido. Por eso mismo estamos aquí exigiendo ninguna medida. Todo ha sido una burla, todo ha quedado en papeles. Como siempre, las investigaciones también que hacen solo es en papeles, pero no nos dan una respuesta. Lo que nosotros queremos es que nos devuelvan a Juliana. Ya basta de tanta burla, ya de las instituciones que les tocaba cumplir con la sentencia, ninguna lo ha hecho. Ni siquiera la placa de memoria han puesto. Al final, ¿cuál es el pedido ahora a las autoridades? Bueno, en pocos minutos esperemos de esta reunión con el ministro del Interior. Nuevamente las mismas peticiones de todos estos 11 años, que me den una respuesta y que el Ministerio del Interior fije fechas claras y que nos diga cuándo van a buscar a mi hija. Por este motivo ahorita en este momento vamos a exigir eso. Agradecemos a Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, quien desapareció el 7 de julio de 2012. Recordemos que por esto ha sido sentenciado 25 años de prisión, uno de los pastores a donde asistía Juliana Campoverde. Aquí podemos ver a familiares, amigos que están pidiendo que hoy el gobierno, el ministro del Interior, pueda dar una respuesta a los pedidos que se han dado durante estos 11 años. Hay que recordar que la sentencia otorgada en 2019 se exigía al Ministerio del Interior cumpla con algunas de las medidas de reparación, entre ellas que no se cese la búsqueda del cuerpo de Juliana Campoverde, medida que, como lo señalaba Elizabeth Rodríguez, no se ha cumplido hasta el momento. También se mencionaba que se pondría una placa con el nombre de Juliana Campoverde, una placa de reparación precisamente en el lugar donde fue vista por última vez. Lo mismo, esta placa no se ha cumplido. Vamos nosotros a hablar también con quienes son parte de ASPADEC. ASPADEC también se hace presente hoy aquí en este plató. Lidia Rueda, presidenta de ASPADEC. Lidia, también acompañando hoy a Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde. 11 años que menciona, no tienen una respuesta, el Estado ecuatoriano no cumple con las medidas de reparación. Así es, bueno, estamos aquí porque Juliana nace también con la organización de ASPADEC. Y así Elizabeth es miembro de ASPADEC y no podemos quedarnos nosotros tranquilos si es que el Estado no responde. Como ustedes saben, son 11 de luchas en la calle, en distintos lugares, a través de museos, marchas, plantones, festivales, y seguiremos exigiendo porque el Estado todavía le debe a la madre de Juliana Campoverde, como a los miles de familiares desaparecidos, al no dar respuesta. Entonces no podemos permitir más
y tenemos que seguir exigiendo, tenemos que seguirnos juntando, tenemos que seguir exigiendo, si no, no pasa nada. Pese que se sentenció ya al pastor donde asistía Juliana Campoverde, el cuerpo de Juliana todavía no se sabe dónde se localiza, dónde podría encontrar los restos, en este caso, como lo mencionaba Elizabeth Rodríguez. ¿Ustedes cómo ven también el trabajo que han desarrollado fiscales, peritos, no solo en el caso de Juliana, sino en otros casos? Bueno, les cuento que, por ejemplo, el hecho de que haya un sentenciado pagando prisión, eso no es suficiente. El rato en que nos digan, Juliana, estos huesos son de ella, en ese rato aceptaremos que Juliana está muerta. Mientras tanto, no. Los desaparecidos siguen desaparecidos. Lidia, mencionaba un dato también de ustedes importante, con preocupación. Varias personas desaparecen o son notificadas a diario como desaparecidas en el país. Bueno, también tengo que decir que acabo de regresar, anoche llegué de Guayaquil, donde hemos estado en reuniones con la Fiscalía Provincial del Guayas, lo mismo con DINASEC del Guayas, por diferentes casos que lleva ASPADEC, unos como miembros y otros como personas que han solicitado nuestra ayuda. Entonces, eso de salir nosotros a las provincias es sumamente importante para demostrar que los familiares que tienen un desaparecido no están solos. Hay una organización como ASPADEC que está también ahí preocupada. Guayaquil vive una ola de violencia terrible, pero no hay ciudad en el país que vive en paz. Ya Ecuador dejó de ser esa isla de paz como la conocían todos. Ahora Ecuador está también entre las grandes ciudades donde la violencia es extrema. Y eso también tenemos que alzar la voz. Y qué mejor los medios de comunicación para ayudarnos en nuestro trabajo a tener respuestas por nuestros seres queridos desaparecidos. Hay unos desaparecidos que son encontrados ahora, de los nuevos, son encontrados muertos más rápido, pero que no nos tengan 30 años, como el caso del niño Alexander Romo, como ustedes pueden ver. Alexander Romo hoy, 7 de julio, él estaría cumpliendo 31 años de edad. Pero su madre ni nosotros no damos por terminado mientras el Estado científicamente demuestre que ellos están muertos. Agradecemos a Lidia Rueda, presidenta de ASPADEC, con quien hemos hablado en estos minutos, y esto se está dando aquí en los exteriores del Ministerio del Interior. Recordemos que hace pocos minutos conversamos con Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, joven que desapareció el 7 de julio del 2012. 11 años que ha dicho que no se conoce el paradero de su hija, qué pasó con ella, pese que existe una persona sentenciada por este caso. Es el informe que nosotros les hemos llevado desde aquí, desde el norte de la capital. Agradecemos a Sharina Santa María que nos acompaña en la parte técnica. Rolando Goya estuvo con ustedes. Corape, informe.